Historias, relatos de terror, fantasmas, aparecidos, espectros, fenómenos poltergeist, almas en pena, viudas errantes, entes invisibles, aquellos sucesos recogidos en un cuento, una célebre novela de las mentes maestras, leyendas urbanas o incluso una realidad que aún nos negamos a entender y aceptar. Con ustedes, terror macabrísimo. Terror macabrísimo. Bienvenidos a una entrega más de los relatos de terror, en Terror Macabrísimo. En esta ocasión vamos a hacer un homenaje a uno de los grandes, a un gran literato. Él es Horacio Quiroga. Aunque muchos por su nombre lo confunden por ser un hombre que creen que nació en España, en realidad él es de origen uruguayo. Él nació en Uruguay en el año de 1878 y tuvo una, se puede decir, en cierto punto, una niñez normal. Sin embargo, su vida está marcada por una serie de acontecimientos trágicos. Cuando él apenas contaba con 2 meses, su padre falleció al bajar de un barco que venía de casa y se disparó accidentalmente su propia escopeta, matándolo de contado. Luego, cuando Horacio ya era todo un joven, su madre se había vuelto a casar y su padrastro había quedado por un derrame cerebral parapléjico. De alguna manera él encontró la forma de dispararse con su propio rifle justo el momento que entraba Horacio Quiroga, al aplastar con su pie que apenas le funcionaba y dispararse en la cabeza justo cuando entraba Horacio Quiroga. Pero eso no termina ahí. Luego se hizo un gran amigo que era de nombre Fernando. Con él formaron un consorcio, les comenzó a ir muy bien en la prensa. Sin embargo, a su amigo Fernando le comenzó a molestar y a criticar otro periodista de origen argentino. Entonces él decidió batirse a duelo, que así era como se arreglaban las cosas en aquellos tiempos, en aquel momento de la historia, por lo cual decide el amigo de Horacio Quiroga, Fernando, batirse a duelo con este periodista que le había criticado, y Horacio Quiroga, preocupado por la integridad de su mejor amigo, que era como un hermano para él, se pone a revisar la pistola para ver que esté en óptimas condiciones y que pueda funcionar de la mejor manera en el momento del duelo. Sin embargo, al estarla revisando, se dispara por accidente y el tiro va a dar justo a la boca de su gran amigo Fernando, matándolo de contado. Luego de respectivas investigaciones, lo dejaron libre luego de 4 días a Horacio Quiroga al comprobar que era algo accidental. Esto hace que abandone su Uruguay, cruce el Mar del Plata y se vaya hacia Argentina. Comienza a vivir en Buenos Aires con una de sus hermanas. Su cuñado le consigue un puesto como profesor. Era muy destacado también en la fotografía. Comenzó a abrazar poco después el mundo de las letras y así a escribir cuentos maravillosos. Sin embargo, siempre estuvo enamorado del mundo de la selva, de la jungla. Se fue a vivir a Misiones con su segunda esposa. Y faltando 3 años para su fallecimiento, más o menos del año de 1935, comienza a experimentar fuertes problemas en las vías urinarias. Tenía mucha dificultad para orinar y un supremo dolor. Sin embargo, se mantuvo así alrededor de 1 año y medio más hasta que le fue inaguantable la situación que él tenía, y en aquel momento, justo cuando él estaba más enfermo, su esposa y su hija deciden abandonarlo y dejarlo en medio de la selva. Esto afectó demasiado a Horacio Quiroga, quien pese a todo seguía escribiendo. Sin embargo, se deterioró físicamente de una manera alarmante. Al llegar con sus últimas fuerzas nuevamente a Buenos Aires, al salir de la selva para irse a Buenos Aires, se va al hospital y le detectan que tenía en aquel tiempo, en el año de 1937 ya, un cáncer terminal e incurable. Le dieron meses de vida. Sin embargo, Horacio Quiroga decide darse una vuelta por el hospital y se entera que tenía prohibido el irse al piso más bajo del hospital, donde tenían a un monstruo, que era un pobre ser humano que tenía cualquier clase de deformidades y todo el mundo lo temía y no lo dejaban salir justamente por estas deformidades. Él pidió que se deje de hacer esto e incluso él ofreció su habitación para que sea su compañero de habitación este pobre ser deforme, totalmente deforme.
Este ser totalmente deforme se terminaría convirtiendo en el mejor amigo y uno de los únicos compañeros que estuvieron hasta el último de sus días, gracias a la actitud tan humanitaria de Horacio Quiroga. Sin embargo, Horacio Quiroga no quería seguir más con el dolor supremo que experimentaba por la enfermedad, por este cáncer terminal y por estas dificultades que le hacían prácticamente imposible ya poder orinar por sí solo. Imagínense el tremendo dolor. Y una de las cosas, si nosotros muchas veces hemos experimentado la urgencia de ir al baño, saber que no podemos hacerlo por más que lo deseemos debe ser un mismísimo infierno en la tierra, me lo imagino. Entonces Horacio Quiroga decide suicidarse. Se suicida tomándose ácido cítrico, ácido cilíndrico, con lo cual fallece pocos minutos después. Este ácido cilíndrico le consigue su propio amigo, el deforme, quien estaba totalmente de acuerdo en ayudar a dejar de padecer esta terrible enfermedad a Horacio Quiroga, a quien lo admiraba profundamente. Luego de ello, cuando él falleció, al año siguiente continúan las tragedias. Se suicida también su hijo y 20 años después se suicida su siguiente hijo. Queda solo su hijo. No les comento más esa trágica historia de este escritor que a los 58 años falleció, faltándole ya pocos meses para que se cumpla el plazo de su cáncer terminal que le habían detectado los médicos de aquel entonces. Y escribe una maravillosa historia. Siempre sus historias se caracterizaron, eso sí, por ser tenebrosas, macabras y terroríficas. Y en esta ocasión les traigo un relato maravilloso de Horacio Quiroga, Los buques suicidantes. Historias del mar se ha oído de todo tipo. Sin embargo, hay algunos casos, incluso documentados en la vida real, que ya se va más allá de los cuentos, de que existen barcos que se han encontrado en perfectas condiciones, pero sin ninguno de sus tripulantes. Y por diferentes lugares del mundo, no solamente en este muy famoso Triángulo de las Bermudas, que se caracteriza por que la gente desaparezca allí, sino en muchos lugares del inmenso y vasto mar de nuestro mundo. Se ha encontrado incluso las estufas prendidas, la ropa tendida o lista para ponerse para sus ocupantes, sin embargo con un solo ocupante. Y esta historia alude a este tipo de experiencias, que encontraron varias veces buques totalmente abandonados. Las causas las vamos a averiguar en el relato a continuación. Soy Rommel Martínez y les agradezco por toda esa acogida que me están dando en apenas ya casi 3 semanas, un poquito más de haber iniciado este canal, dedicado a todos los que somos adeptos al mundo del terror. Terror macabrísimo. No se olviden, por favor, de continuarse suscribiendo y visualizando este canal. Y no se olviden de darle clic a la campanita para que ustedes se enteren cada vez que haya la nueva emisión, se suba un nuevo video, un nuevo material en este mundo del terror. Soy Rommel Martínez y vamos con el relato de esta noche, Los buques suicidantes. Los buques suicidantes de Horacio Quiroga. Resulta que hay pocas cosas más terribles que encontrar en el mar un buque abandonado. Si de día el peligro es menor, de noche el buque no se ve ni hay advertencia posible. El choque se lleva a uno y otro. Estos buques abandonados por A o por B navegan obstinadamente a favor de las corrientes o del viento si tienen las velas desplegadas. Recorren así los mares cambiando caprichosamente de rumbo. No pocos de los vapores que un buen día no llegaron a puerto han tropezado en su camino con uno de estos buques silenciosos que viajan por su cuenta. Siempre hay probabilidad de hallarlos, a cada minuto. Por ventura, las corrientes suelen enredarlos en los mares de sargazo. Los buques se detienen por fin, aquí o allá, inmóviles para siempre en el desierto de algas. Así, hasta que poco a poco se van deshaciendo. Pero otros llegan cada día, ocupan su lugar en silencio, de modo que el tranquilo y lúgubre puerto siempre está frecuentado. El principal motivo de estos abandonos de buque son sin duda las tempestades y los incendios que dejan a la deriva negros esqueletos errantes. Pero hay otras causas singulares, entre las que se puede incluir lo acaecido al María Margarita,
que zarpó de New York el 24 de agosto de 1903 y que el 26 en la mañana se puso al habla con una corbeta, sin acusar novedad alguna. 4 horas más tarde, un paquete, no obteniendo respuesta, desprendió una chalupa que abordó al María Margarita. En el buque no había nadie. Las camisetas de los marineros se acercaban a proa y estaban secándose. La cocina estaba prendida aún. Una máquina de coser tenía la aguja suspendida sobre la costura, como si hubiera sido dejada un momento antes. No había la menor señal de lucha ni de pánico. Todo en perfecto orden. Y faltaban todos. ¿Qué pasó? La noche que aprendí esto estábamos reunidos en el puente. Íbamos a Europa. Y el capitán nos contaba sus historias marinas perfectamente ciertas. La concurrencia femenina, ganada por la sugestión del oleaje susurrante, oía estremecida. Las chicas nerviosas prestaban sin querer inquieto oído a la ronca voz de los marineros en proa. Una señora muy joven y recién casada se atrevió. ¿No serán águilas? El capitán sonrió bondadosamente. ¿Qué, señora? ¿Águilas que se lleven a la tripulación? Todos se rieron y la joven hizo lo mismo, un poco avergonzada. Felizmente un pasajero sabía algo de eso. Lo miramos curiosamente, ya que durante el viaje había sido un excelente compañero, admirado por su cuenta y riesgo, y hablando poco. Ah, si nos contara, señor, suplicó la joven de las águilas. No tengo inconveniente, asintió el discreto individuo. En 2 palabras, en los mares del norte, como el María Margarita del capitán, encontramos una vez un barco a vela. Nuestro rumbo, viajábamos también a vela, nos llevó casi a su lado. El singular aire de abandono que no engaña en un buque llamó nuestra atención y disminuimos marcha observándolo. Al fin desprendimos una chalupa. A bordo no se halló a nadie. Todo estaba también en perfecto orden, pero la última anotación del diario databa de 4 días atrás, de modo que no sentimos mayor impresión. Aún nos reímos un poco de las famosas desapariciones súbitas. 8 de nuestros hombres quedaron a bordo para el gobierno del nuevo buque. Viajaríamos de conserva. Al anochecer nos tomó un poco de camino. Al día siguiente lo alcanzamos, pero no vimos a nadie sobre el puente. Se desprendió de nuevo la chalupa y los que fueron recogieron en vano el buque. Todos habían desaparecido. Ni un objeto fuera de su lugar. El mar estaba absolutamente terso en toda su extensión. En la cocina hervía aún una olla con papas. Como ustedes comprenderán, el terror supersticioso de nuestra gente llegó a su colmo. A la larga, 6 se animaron a llenar el vacío, y yo fui uno de ellos. Apenas a bordo, mis nuevos compañeros se decidieron a beber para desterrar toda preocupación. Estaban sentados en rueda, y a la hora la mayoría cantaba ya. Llegó mediodía y pasó la siesta. A las 4, la brisa cesó y las velas cayeron. Un marinero se acercó a la borda y miró el mar aceitoso. Todos se habían levantado, paseándose, sin ganas ya de hablar. Uno se sentó en un cabo arrollado y se sacó la camiseta para remendarla. Cosió un rato en silencio. De pronto se levantó y lanzó un largo silbido. Sus compañeros se volvieron. Él los miró vagamente, sorprendido también, y se sentó de nuevo. Un momento después dejó la camiseta en el rollo, avanzó a la borda y se tiró al agua. Al sentir ruido, los otros dieron la vuelta a la cabeza, con el ceño ligeramente fruncido, pero enseguida parecieron olvidarse del incidente, volviendo a la apatía común. Al rato otro se desperezó, se restregó los ojos caminando y se tiró al agua. Pasó media hora, el sol iba cayendo, sentí de pronto que me tocaban en el hombro. ¿Qué hora es? Las 5, respondí. El viejo marinero que me había hecho la pregunta me miró desconfiado, con las manos en los bolsillos, recostándose enfrente de mí. Miró largo rato mi pantalón, distraído. Al fin se tiró al agua. Los 3 que quedaban se acercaron rápidamente y observaron el remolino. Se sentaron en la borda, silbando despacio, con la vista perdida a lo lejos. Uno se bajó y se tendió en el puente, cansado. Los otros desaparecieron uno tras otro. A las 6, el último de todos se levantó, se compuso la ropa, se apartó el pelo de la frente, caminó con sueño aún y se tiró al agua. Entonces quedé solo, mirando como un idiota el mar desierto. Todos, sin saber lo que hacían, se habían arrojado al mar, envueltos en el sonambulismo morboso que flotaba en el buque.
Cuando uno se tiraba al agua, los otros se volvían momentáneamente preocupados, como si recordaran algo, para olvidarse enseguida. Así habían desaparecido todos, y supongo que lo mismo los del día anterior y los otros y los de los demás buques. Esto es todo. Nos quedamos mirando al raro hombre con explicable curiosidad. ¿Y usted no sintió nada?, le preguntó mi vecino de camarote. Sí, una gran desgana y obstinación de las mismas ideas, pero nada más. No sé por qué, no sentí nada más. Presumo que el motivo es este. En vez de agotarme en una defensa angustiosa y a toda costa contra lo que sentía, como deben de haber hecho todos y aún los marineros sin darse cuenta, acepté sencillamente esa muerte hipnótica, como si estuviese anulado ya. Algo muy semejante ha pasado sin duda a los centinelas de aquella guardia célebre que noche a noche se ahorcaban. Como el comentario era bastante complicado, nadie respondió. Poco después el narrador se retiraba a su camarote. El capitán lo siguió un rato de reojo. «Farsante», murmuró. «Al contrario», dijo un pasajero enfermo que iba a morir en su tierra. Si fuera un farsante no habría dejado de pensar en eso y se hubiera tirado también al agua. Historias de Ultratumba.